Perfecto. Bueno, estamos aquí con Calixto, que es un representante de una nación que tiene toda mi admiración por sus principios tan diferentes a los nuestros, que es la nación Aruaca de Colombia. Ellos viven en la Sierra Nevada, en una montaña muy sagrada, muy poderosa. Y Calixto, él dice que no es un mamo, pero yo siempre le presento como mamo. No le hago caso. Soy desobediente, Calixto, yo te presento como mamo. Entonces, más que nada para escucharte a ti, ¿no? Tú me dijiste de qué vamos a hablar y yo te contesté de lo que tú quieras decirnos, porque nosotros nos tenemos ya muy oídos, ya no sabemos todas nuestras cuestiones, entonces nos gustaría saber de ti, cómo estás, cómo está la montaña, la sierra, cómo ha sido el confinamiento allí, qué opinan de la guerra, qué opinan de, no sé, de la vida. Así que, como quieras, Calixto, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Gracias y también darle gracias a cada uno de ustedes que me están escuchando y también darle gracias a ti personalmente. Sí, como tenemos bastante tiempo que no hablamos y tampoco nos hemos visto, pues estoy bastante contento y orgulloso de siempre estar en estas líneas. Bueno, yo estoy bastante bien desde el diciembre 2019. He estado con mi gente, con mi comunidad en las sierras. Podríamos decir organizándose un poco, hacer saber lo que está pasando en el mundo, también dentro de la comunidad. Entonces eso se ha llevado, son trabajos bastante fuertes, confusos, porque había muchas cosas que hay que cambiar y hay que hacer. De hace más o menos 7, 6 años, en los últimos tiempos, cuando hubo una sequía tan fuerte, cuando se estaba secando el agua y cuando se seca el agua, pues se seca todos los cultivos y también se mueren los animales y todas esas cuestiones. Empezamos como a mirar muy profundamente y hicimos una reflexión fuerte, duras, para hacer, para tomar algunas decisiones y también encontrar algunos errores de nosotros mismos, lo que estábamos haciendo. Entonces, a raíz de todos esos análisis y de decisiones conjuntamente, en el año 2020, pues se tomó una decisión bastante fuerte en el interior del pueblo Arhuaco. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque, bueno, la Sierra Nevada, pues se habla muy bonito. La gente en Colombia, bueno, en todos lados, la que haya conocido la Sierra Nevada, pues lo admiran y también lo admiran mucho al pueblo que habitan allí. Pero desde muchos tiempos atrás hemos venido aislándose de esa realidad, de esa vida bonita que siempre siempre se ha manejado. Y no sé, habíamos venido como aislándose de esos. Entonces 2020 hemos tomado como una reacción nuevamente a un cambio que no era de nosotros. Y desde ahí pues había bueno, no podíamos decir que había una interferencia externas donde nos dividían algunos, pues, podríamos decir intereses y todas esas cuestiones. Y ya llevamos 2 años trabajando, es que el pueblo muestra que estamos unidos, también estamos juntos, unidos y también diciendo que el pueblo no está en exterminio en pensamiento, ni culturalmente, ni físicamente, sino que todavía seguimos.
pero, pero muchas veces, pues, interferencias de algunas instituciones, algunos, el gobierno colombiano, todas estas cuestiones, ha sido un poco como desagradable, pero ahí va. Y bueno, hace poco nos reunimos más de 8,000 personas en una zona donde yo estoy, donde yo habito, y eso ha sido una experiencia muy fuerte, muy constructiva, digamos, donde estamos mostrando que la vida continúa. Muchas de las personas pues también nos preocupa como ser humanos en el planeta o diferentes países. Pero nosotros decimos que todavía la vida existe porque tenemos el viento que todo el mundo nos da la vida. Entonces, procuremos que el viento también tiene sus corazoncitos. Vamos a entenderlo desde el corazón del ser humano y el corazón del viento, porque ella es que nos da la vida a todos los seres humanos, también seres animales, toda esa cuestión. Entonces, para encontrar esa unidad de pensamiento o de entender esa parte de la vida es muy importante. No hay que preocuparse de las cosas que hacemos, sino de entrar más a fondo para contrarrestar esa parte de superficial que estamos supuestamente estamos donde no debiéramos estar. Y también asimismo los ríos, pues el agua pues es tan fundamental para todos. También entrar a entender que también tiene su corazón. No sé cómo sea, pero también tienen corazón. Entonces, para entender la vida en general, ¿cómo podríamos aportar cada uno de nosotros como ser humanos, como ser humanos para no contaminar el agua, para no contaminar el aire? Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos compartiendo. Y también la tierra, que es donde todo nos carga, nos lleva para arriba y para abajo, donde nosotros pensamos que caminamos, pero ella nos carga, que ella nos tiene cargando todo el tiempo. Pero lo principal es el viento y el agua, que es tan fundamental. Y también las piedras que tienen sus corazones. Yo creo que decimos nosotros que es importante entremos a entender esa parte de nuestra sensibilidad, despertar esa parte de la sensibilidad. Y los árboles también, incluyendo los animales, toda esa cuestión. Pero lo más importante es el viento, el agua, las tierras y los árboles que nos necesita de nosotros. Y eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que estamos como compartiendo o juntándonos más de 8,000, más de 5,000 personas. Yo creo, también hablamos de que uno no es más que nadie, sino todos estamos en un proceso de buscar a entender la vida y eso se trata. Porque el viento no sabemos de dónde vienes, dónde sales, pero ahí nos tienes vivos a través de nuestra respiración.
entonces tratar de entender cuál es el corazón del viento y desde ahí pues entender, despertar esa sensibilidad a nuestro corazón. Eso es lo que se ha ido como reflexionándonos desde hace más o menos 7, 6 años. Y ahora pues estamos actuando, estamos mostrando con esa multitud de personas del pueblo Arhuacos en las sierras. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en las sierras? Porque, bueno, hablamos de que los indígenas que habitan en la Sierra Nevada, pues somos responsables de cuidar la vida, responsables de cuidar a los hermanos, sin culpabilizar, sin juzgar, sin mentirle ni nada, sino es el principio fundamental de la creación, una recomendación que nos dejaron desde la creación. Pero por muchas cosas habíamos venido como aislándose esa realidad. Entonces, por ejemplo, un ser espiritual, un ser, bueno, nosotros le llamamos mamos. Mamo es la persona que entiende profundamente la parte de la vida en general, y se considera como un cerro, una montaña, son lagos, un árbol, unas piedras grandes o unas piedras pequeñas. Y entonces los jefes espirituales en las sierras también se empezaron a movilizarse de un sitio a otros, incluso a viajar. Entonces eso fue como una manera de aislarse de la realidad. E indirectamente se estaba contaminando la mente, todo eso. Entonces ya se estaba creando algo, energías que no estaba favoreciendo al espacio sagrado, digamos, o el espacio de armonías, todo eso. Entonces eso es lo que caímos en cuenta, y ahora pues los mamos o los jefes espirituales del pueblo Arhuacos se considera como el cerro que no se mueve. Estás cuidando la vida desde ahí. Y eso se trata, y eso es lo que hemos tomado la decisión. Y el mamo desde ahí pues está mirando, está viendo desequilibrio de la humanidad o desequilibrio de la naturaleza o desequilibrio mental de la humanidad o otras cosas. Y desde ahí pues tenía que armonizar como legados. Y eso es lo que estábamos ya abandonando, aunque no todo el mundo salía desde su lugar. Había otras partes más grandes que no salían, entonces ellos han tomado decisiones. Algunos mamos pues estaban saliendo de su hábitat, de su lugar, porque ellos son responsables de velar y de cuidar esa energía, ese espíritu, digamos, de la vida. Pero al dejar ese lugar solo, pues se le va lo que estaba cuidando. Entonces, en eso es que caímos en cuenta y empezamos a hacer el movimiento o el ejercicio como nos corresponde a nosotros, nos corresponde en el sentido de la ritualidad. Bueno, eso es de nosotros. Esa parte es pues, pero de la ritualidad, el sentido de la ritualidad es agradecer y también armonizar. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, como responsables de velar y cuidar la vida, pues teníamos que hacer como los pájaros que emigran, algunos insectos que emigran de un sitio a otro, a un lugar. Ellos emigran para hacer algún tipo de armonización, aunque el ser humano no lo entendamos, pero así es.
los pájaros emigran de un sitio a otro, de un continente a otro, ciertos momentos. Y eso es lo que equilibraba la naturaleza. Pero al contaminación, algunos animales pues se exterminan. Pero el ser humano, como pueblos indígenas, como responsables, el compromiso que hemos adquirido, que nos adquirieron desde la creación, pues era eso. Entonces, de un sitio, emigrábamos de un sitio a otro, pero dentro del territorio de la sierra o dentro del territorio ancestral de los pueblos indígenas. Y eso lo habíamos dejado también. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Incluso de los 4 pueblos de la sierra, pues hacíamos juntos los líderes espirituales o los jefes espirituales intercambiaban su bueno, conocimiento, la manera de actuar. Y eso se había abandonado hace muchos años. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y eso, a través de ese entendimiento, pues estamos actuando. Por eso el pueblo reacciona, porque sabe que es así. El pueblo, pues en compañías, junto con las mujeres, junto con los jóvenes, con los niños, con todo el mundo, a pesar de que caminan muchas horas para llegar al encuentro, todo estos, pero como saben que esto es así, conocen los principios o valores estos, entonces llegan. Por eso hemos estado la semana pasada en un evento tan importante para nosotros, donde estaban los 4 pueblos indígenas también, que nos acompañaban. A pesar de que el gobierno de Colombia decía que los líderes o los jefes son pocas, pero no es así, sino que los jefes, los líderes espirituales que cuidan la vida, es una guía de enseñar a mostrar la vida a las nuevas generaciones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que le puedo contar. Y gracias a todos y gracias a la salud, digamos, y también la gracia a la vida que estamos trabajando de esa manera. Y bueno, y eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Entonces, gracias, Calixto. Voy a ver qué he entendido yo de lo que tú dices, porque lo quiero entender muy bien. Sí. Y también para compartir a las personas que están ahora aquí o los que nos van a escuchar después grabado, porque yo conozco alguna de las cosas de ustedes hace tiempo y son datos que a lo mejor hacen falta para poderle interpretar. Entonces, deciros, hermanos, que este pueblo Arhuaco tiene algunas particularidades para nosotros, son cosas completamente extraordinarias fuera de nuestro paradigma. Ellos, como ha dicho Calixto, cuando hay un problema en el mundo, en Colombia, en Venezuela, donde fuera, en el planeta, en la sierra o en la propia Sierra Nevada, ellos se hacen responsables de todo, de la armonización. Ellos nos llaman a nosotros los hermanitos pequeños. Y nunca nos ven cuando hacemos algunos actos que no son armoniosos para la naturaleza, no nos culpabilizan y todo lo contrario, ellos siempre se hacen responsables. Y por eso ahora yo creo, Calixto, que dices que ha habido como un encuentro de todos ustedes muy profundo y muy de autocrítica, en el sentido de qué podríamos hacer mejor o qué estamos descuidando porque hay desarmonía en el planeta. Entonces, nosotros, ¿qué estamos descuidando? Y ustedes se han encontrado y han hecho una reflexión profunda y han visto que tenían que hacer, por ejemplo, más viajes migratorios dentro de la tierra de ustedes para atar algunos puntos que estaban desarmónicos.
Y esto es algo que es muy ejemplar, ¿no? Ver que nuestros políticos, no creo que nuestros líderes cuando algo va mal hagan autocrítica sobre sus mentes, ¿no? Ustedes observan sus mentes y se hacen cargo de cuestiones que pueden mejorar, ¿no? Como decías, ¿no? Muy críticos, porque se hacen responsables también de las nuevas generaciones. Entonces, aunque son un grupo, ¿ustedes cuántos son? ¿Cuántos aruacos hay en Sierra Nevada, en la Sierra Nevada? 50.000 personas. Son 50.000, pero son una antena en el planeta, ¿no? Son una antena, una conexión. Estamos todos atados a ustedes. Ustedes están andando la vida siguiendo un hilo de impecabilidad también para nosotros, los hermanitos menores, ¿no? Así que les agradecemos. Y otra cosa que has dicho así que me quedé, has dicho que esta vida se anda, ¿cómo era? Con agradecimiento y con armonía, ¿no? Agradecer y armonizar, ¿no? Sí. ¿Entendí bien? ¿Te he hecho un buen resumen? Claro, está muy bien, perfectamente, muy bien. Entonces, bueno, aquí nosotros también, yo siempre que hablo contigo me siento como una hermanita menor, ¿no? Porque veo claramente que nuestra cultura, nuestra manera de andar la vida no es tan rigurosa, ¿no? Nosotros somos bastante más expertos en darle la culpa a los demás, los que somos más críticos, que nos gustaría que el mundo fuera mejor, siempre buscamos por ahí un culpable, ¿no? Para decir, claro, esto no va bien porque este país está haciendo esto mal o porque estos políticos están haciendo esto mal. Y yo a ustedes nunca les he visto culpabilizar. Ustedes cuando ven que algo está mal se miran al ombligo, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Y cuando se miran al ombligo siempre encuentran algo para mejorar, ¿no? Claro, así es, claro. Entonces ahora deben tener mucho trabajo porque los hermanitos menores muy armónicos todavía no estamos. Muchísimos trabajos porque había muchos jóvenes también y muchas personas que son del pueblo Arhuacos que no estaban cumpliendo las normas y también las armonías. Entonces, cuando yo siento que algo le veo mal a los demás, lo primero tengo que analizarme a uno mismo. Y si yo siento constantemente como esa llamada a culpabilizar al otro, pues le hacemos un llamado y lo llevamos a un cerro, a una montaña donde representa, dentro de esa montaña está algún espíritu que es dueño de esas desarmonías. Entonces lo sentamos allá un día, 2 días, una semana, un mes, depende. Día y noches a reflexionar y hacer algunos ejercicios. Y de esa manera es que se mantiene esa mente pura, esa conexión con la naturaleza. Y entonces eso se venían dejando. Por ejemplo, una persona que estudia en la ciudad, su profesión está perfecto, pero había dejado esa parte de la realidad. Entonces, ahora al entrar nuevamente a esos principios de conexión o llevar al actos, al contactos, entonces las personas le cuesta. Pero eso es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, hablo de ese sentido. Entonces, muchas de las personas que ya acostumbran a vivir en la ciudad y que bueno, aparentemente pues se considera indígena, pero por dentro un poco vacíos y para llenarse pues toca cumplir todo esto. Pero a la persona que son críticos o la persona que le gusta mentir, la persona que le gusta robar, bueno, todos esos desequilibrios, hay montañas donde nos purificas, en cortas palabras. Mira, hay una pregunta de Carolina que dice, ¿cómo armonizar algo que sucede fuera de mi control? Entiendo que no controlo nada, pero sucede en este plano físico, que quisiera hacer más y a veces por más esfuerzos se siente que nunca es suficiente. Y luego dice, Bueno, gracias por pedir estos recursos en favor de la protección de la Pachamama.
A ver, bueno, yo estaba hablando un poco de la manera y las formas como nosotros miramos interior de la comunidad. Bueno, bien, ahora, ¿cómo se podría armonizar? Yo siempre recomiendo las personas que sienten desarmonizado, lo primero tiene que empezar con su agradecimiento de su existencia. Agradecimiento, valorar por su existencia. Ese es como el principio fundamental de entender. ¿Por qué? Porque muchas veces nos negamos nuestras existencias, nos ignoramos a nuestras existencias. Entonces, esos principios, darle el valor de nuestra existencia es muy importante. Es muy digamos, creamos un voltaje de alta revolución y bueno, resolución y bien. Entonces, y de ahí pues ya uno comienza a desarrollar y ver por dónde es el camino. Y de esa manera es para entrar en la armonía. Nos cuesta muchísimo, porque hay muchos factores que nos desarmonizan. Entonces, lo fundamental es nuestros valores. Agradecer a nuestra existencia. Eso es lo principal. Y aquí hay Viviana que dice, qué hermosas almas son ustedes al culparse por nuestros errores y vernos con ojos de inocencia, como dice Jesús en un curso de milagros. Entonces aquí ella, Viviana, usa una palabra, al culparse ellos por nuestros errores, y esto me provoca a que te pregunte sobre la culpa. ¿Cómo? Repítamela. Dice, qué hermosas almas son al culparse ellos por nuestros errores. Hablando de ustedes, ¿no? Yo creo que ustedes no manejan la culpa, ¿no? No. Por eso digo, cuéntanos sobre la culpa. Que ustedes no ¿a quiénes les enseñó les enseñaron la culpa, verdad? Tú me has contado esto, que no sabíais nada de la culpa y vinieron a enseñárosla. O sea, todos los factores que crean desarmonías, pues existen en la tierra. Son espíritus que existen en la tierra. Entonces, cuando uno siente eso, culpabilizar a los demás, porque uno no está sintonizado con uno mismo y también no estás como contribuyendo bien a la vida. Entonces, por eso hablaba de que nosotros como pueblos indígenas, el lugar de esa desarmonía, pues sabemos, conocemos el cerro, la montaña, la piedra o el lago donde vamos que nos purifiques. Eso, por la guía de los jefes espirituales. Pero asimismo, hablo de que el ser humano somos capaces, es posible de transformar hechos y eso es una energía que nos interfiere a nosotros mismos, nos interfiere y se logra liberar a través de las gracias o de la bendición. Qué bonito. Entonces no culpa, sino armonía y bendición. Sí. Porque todo este grosor filosófico, ¿no? Eso que os sostiene, que tenéis una mente muy fuerte. Yo abro un paréntesis, que creo que este gorrito blanco que tenéis, que además supongo que representa las nieves eternas que hay en la Sierra Nevada, pero también a mí siempre me ha parecido que simbolizaba que vuestra fuerza es la fuerza de la mente, que tenéis mucha impecabilidad con vuestra mente y vuestros pensamientos. Y esta blancura aquí para mí lo representa. Entonces
me gustaría que nos contaras eso del hilo, ¿no? Porque es una fuerza y una claridad que os sostiene, que hace muchos siglos, que vosotros decís que nunca, como pueblo, nunca habéis soltado vuestro hilo. El hilo nunca se ha perdido, que vuestra linaje, vuestra información se pierde en la noche de los tiempos y está actualizada porque los jóvenes le preguntan a la Pachamama, le preguntan a la Madre Naturaleza y la actualizan, pero hay un hilo fundamental que nunca se ha perdido, que no se ha soltado. ¿Es así? Sí, hilo de la vida. Hilo de la vida, pues una conexión desde el comienzo del engendro, o sea, desde que nace hasta el viaje es cuerpo físico, hasta cuando se viaja el cuerpo físico o en la materia. Entonces, el ser humano en los pueblos indígenas, pues ya sabe, por ejemplo, una mujer, pues naces, bueno, el segundo paso es como en la pubertad, cuando le vienes la primera regla, todas estas cuestiones, es como la transformación de adquirir nuevas informaciones de la vida o del universo de la Tierra. Por eso yo siempre hablo de que una mujer es muy sabia. O sea, naces. En el momento de nacimiento, pues algo que es muy importante. Y el segundo paso es como cuando le llega en adolescencias, cuando le siente esa energía, esas fuerzas, porque le está llegando información. Entonces, el ser humano, el ser indígena, arhuaco, pues ese es un hilo por donde hay que caminar. No hay que salirse de ese hilo. Y de ahí pues entra a la etapa del matrimonio bien focalizado, ¿no? Sin salirse de ese hilo. Y después pues cuando nuevamente al tener hijos llega al mismo lugar. Y ahí enseñar. Claro que se puede aprender otras cosas y eso, pero no perder ese hilo de conexión con la vida y con uno mismo. Y entonces las mujeres más que todo como representación de la energía de la tierra, como esa información que tiene más conexión y más sensible con la tierra, con las tierras. Y nosotros pues nos consideramos como mensajeros o hijos de la energía femenina. Entonces no nos sentimos como superior, sino como un poco inferior. Y de esa manera pues tenemos esa conexión de hilos de la vida, que donde no hay que perder. Por ejemplo, si yo salgo teniendo esa información claras o conociendo ese hilo claras y yo me desvío, pues tengo, no es pecado, sino a través de esos estoy diciendo que quiero aprender otras cosas. Entonces, voy donde los jefes espirituales y cuentos lo que me ha pasado y ellas o él pues me da otras instrucciones. Entonces, para nosotros no es ningún pecado. Si salgo del hilo conductor, pues conscientemente voy y cuentos y ya me dan otro ingrediente de información de aprendizaje. Pero si yo me quedo callado, pues ahí me quedo bloqueado y ya me estoy aislando de la vida, de la realidad. Entonces eso es lo que sucede.
Porque para ustedes todo esto que nos estás compartiendo, vuestra profundidad y vida espiritual está en el centro de vuestras vidas, de vuestros intereses. Ustedes son una comunidad que giran en torno al crecimiento, a la armonía, al agradecimiento, ¿no? El espíritu está en el centro de sus vidas. Sí, sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, ahora al comienzo pues hablaba de que el viento, el viento, pues es algo fundamental que todo el tiempo uno hay que estar como agradeciendo porque también se contamina, también se enferma. ¿Por qué? Porque los hijos no le tienen cuentas al viento. Entonces nosotros como responsables, pues nos toca hacer algunos ejercicios para limpiarlos. Por eso decimos dentro del hilo, pues eh, recoger y como imán recoger esa energía negativa que contamina el aire, aunque haya creo el resto de la humanidad. Entonces hacemos ese ejercicio para limpiar y la gente, el pueblo de nosotros, pues tiene que actuar de esa manera. Eso es lo que hemos hecho durante estos últimos años. Mm. Y ustedes, otra particularidad para mí muy relevante dentro de este hilo del que están tomados, ¿no? Del que se sirven. Hay una idea que me conmueve y es que ustedes no justifican la violencia en ningún caso y no se defienden ante la violencia física. Bueno, eso existe, pero también la tomamos de esa manera, porque el ser humano, como ser, como todos, pues nos contamina también. Pero si miramos desde el punto de vista de la vida, pues a aquellas personas que sienten ese no deseo, ese pasos de accionar, pues también tiene que hacer algún ejercicio de lo que estoy contando. Y son personas que, por ejemplo, de una persona, 2 o 3 personas que siente eso en la mente o no sé, en sus pensamientos, deseo de actuar a través de la violencia, pues nosotros les guiamos por qué siente eso y también esas personas hace el ejercicio de armonizar donde hay muchas guerras. Pero ustedes también durante estas épocas en que Colombia había tanta violencia, no sé si todavía sucede, recibieron la violencia externa, ¿no? Vinieron de afuera los narcotraficantes o los paramilitares y Sí, asesinaron. claro, pero en esos momentos, en esos tiempos, pues actuábamos de esta manera, como te estoy contando, algunos, no muchos, 1 o 2 personas que actuaron, pero no era recomendado por el pueblo, sino como excepciones de cada personal individuales. Entonces tampoco nos afectó mucho. Por eso digo que ustedes no se defendieron. No. La violencia no estaría justificada ni siquiera como para defender su vida. Nada. Solo el poporeo y el gorro. Preséntenos el poporeo. Aquí no tengo, aquí no lo cargo. Pero cuéntenos qué es. El poporo es unas calabacitas pequeñitas. Son figuras diferentes. Hay figuras redondas y alargaditos también, y eso corresponde a cada cultura que habita en la Sierra de los 4 pueblos. Entonces, esos es como no lo usamos después de casarse. Entonces el poporo representa como la energía femenina y el palo que lleva dentro, pues la energía masculina.
pero al mismo tiempo pues representa la unión de la tierra y con el universo. Y ahí pues como un presente simbólicamente todos juntos con los elementos de la naturaleza, toda esa cuestión es el poporo. Y lo que estás diciendo en plan irónico, que vosotros lo único que tenéis en vez de armas para defenderos es el poporo, ¿no? Sí. Era una ironía. Bueno, Sí. gracias. Una pregunta así también de mis curiosidades. Cuando estuve en Sierra Nevada, que nos invitaste, ¿te acuerdas? Que fuimos Sí. allí. Estuvimos con el Mamo Kuncha, creo. Sí. Y una de las noches que estuvimos allí vimos 3 naves, digamos, ¿no? 3 objetos voladores verdes muy grandes, bastante grandes así, muy evidentes, que estuvieron ahí moviéndose delante nuestro. Y por la mañana le preguntamos al Mamo Kuncha qué es lo que habíamos visto. Y él nos dijo, son nuestros amigos de las estrellas y nos dan fuerza espiritual. Ellos están aquí, a veces nos visitan. Y yo te quería preguntar sobre eso. Tú también has visto, como has visto, supongo, ¿no? Que vives ahí, habrás visto esas luces o naves o estrellas o hermanos o ¿cómo es eso? Sí, sí. Bueno, ¿cómo te explico? Bueno, podríamos decir que hay 2 maneras de explicaciones. Algunos vienen como a avisar lo que se puede suceder o puede pasar, como decir alertas. Y otro pues en señal de alegrías también. Entonces, para identificar esas 2 partes es un poco trabajoso. Nos toca sentarnos y concentrarnos y sentir a través de nuestra sensibilidad y de dónde vienes. Muchas veces vienen poner en alertas las cosas que puede pasar en la sierra o en cualquier lugar también. A eso viene. Pero bueno, no es nada malo, sino más bien ponerle poco atención de lo que va a suceder. Y asimismo otras cosas pueden pasar. Entonces, seguramente en compañía de algunas personas que llegan, nos dice alertas, ¿qué está pasando estos? Aunque hablen bonito, pero hay algunas cosas que hay que poner más atención, más o menos esto, lo que nos vienen a decir. Y otras veces, pues cuando hacemos una ritualidad, algunos ejercicios de comunicación, pues vienen a cargar esas energías positivas para llevarlos al universo, podríamos decir. Entonces tú los has visto también, esas naves, Sí, sí, muchas veces. Es común. sí, es común. Bueno, ¿qué más, Calixto? ¿Habéis tenido el COVID por ahí? A ver, en Colombia, en 2019, en abril, los mamos se pusieron a conectarse porque había muchas protestas en Colombia y decíamos que de pronto se podría desatar alguna guerra civil en Colombia. Entonces los jefes espirituales sentaron a analizar y dijeron que eso no iba a pasar nada, pero que de pronto iba a llegar algunas energías muy fuertes llamadas enfermedades. Pero no es enfermedad, sino algo creado. Entonces, para que no nos afectes, teníamos que purificarnos, sacarnos todos los malos de dentro hacia afuera y agradecer esa energía monstruos que representa a la enfermedad. Hicimos en todo el territorio del pueblo Arhuacos, hicimos ese ejercicio por 4 veces
Y cuando entró ese COVID, ya no teníamos miedo ni nada. Solo que, claro que nos tocaba cuidarnos y tener un poco más atención a todas esas cuestiones. Pero cuando llegó el COVID, supuesto COVID, pues no sentíamos nada y aseguro que nadie murió de esa enfermedad del pueblo Arhuaco. Y seguimos haciendo esas armonías con esa palabra COVID. Y nos duele muchísimo que haya a los amigos y amigas que haya ido a través de esa enfermedad por muchas razones. Algunas de las razones, pues el miedo es algo fundamental que nos invade un porcentaje grande, altos, y de ahí pues vamos. Y la enfermedad pues es como algo digamos, sintéticos, o no es original, digamos. Entonces por eso nos duele bastante. No es original la enfermedad, según ustedes. Sí. Porque aquí Viviana dice, ¿qué opina de la pandemia, cuarentena, vacuna? Yo creo que ya ha contestado, pero luego dice, ¿cuándo creen que va a parar esto? Bueno, de ese tema es un poco riesgoso hablar de ese tema, porque es una energía tan fuerte, creada por seres humanos. Entonces, hay que tener fuerzas, hay que tener fe en uno mismo y fe en la vida. Bien. Dice Carolina, así también pasa con los mensajes de la naturaleza, ¿no es verdad? Ella nos envía señales y nos enseña a través del hilo de la vida su experiencia, igual que estos amigos de las estrellas, ¿no? Dice Carolina, Bien. dice, la naturaleza igual nos da mensajes. Así Dice, es. pero ¿cómo logran conectar con lo que ella quiere decirnos, la naturaleza, y no lo que nuestro ego quiere interpretar? O sea, ustedes, para estar claros, están interpretando bien. Supongo que es lo que decía de que se relacionan con la naturaleza de manera muy profunda y hacen sus meditaciones, ¿no? Sí, claro, eso es así. Lo primero es autovalor. Autovalor. Sí. Y después ustedes han nombrado varias veces a los, ¿cómo ha dicho? Las autoridades espirituales, ¿o cómo has dicho? Las Autoridades espirituales o vamos, o jefes espirituales. los jefes espirituales, exacto. Ustedes Sí. tienen muchos, ¿no? Bueno, no digamos escalas, sino hay responsabilidades. Hay jefes espirituales que tienen que ver únicamente con el espíritu o el corazón de la vida, o del agua, del viento, si eso, de la tierra, del árbol, de la humanidad. Entonces hay responsabilidades. Y otro, pues más que todos, tiene que ver con algo familiar. Y familiar tiene que ver con algunas desarmonías muy simples, una contaminación simples. Entonces, para responsabilizar la contaminación del aire es algo más, una escala más grande, más pesos. Entonces, de esa manera que existen, de la escala más grande, son pocas personas que se responsabilizan. Y Carolina dice, nuestro taita Hipólito del Putumayo se nos fue físicamente hace ya casi un año en medio de todo este caos de invenciones. Elevo luz en su memoria y agradezco su trabajo espiritual ahora desde otro plano, igual que a toda la comunidad de la Sierra. Gracias, Calixto. Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Las personas que, bueno, todavía existimos físicamente, pues sí. Yo siempre, mi mejor receta, mi mejor remedio es la alegría. Mantener la alegría. Mantener la alegría, aunque uno esté en el medio del caos, pero mantener esos principios de valor, la alegría. Y las mayoras o
o los sabios que se han ido del cuerpo físico en alegría nos ayuda continuamente. No se van en realidad. No se van. Muy Están bien. con nosotros siempre. Bueno, hermano, muchas gracias. Yo tengo No, gracias a mucho ustedes. respeto y mucho cariño, y cada vez que te escuchamos, para nosotros es como el viento, como el agua, es algo de la naturaleza que tú traes muy fuerte. Y nosotros que estamos con mucha sed, nos bebemos todas las gotitas. Muchas gracias, Calixto, por tu vida, por tu trabajo y tu generosidad. Marta dice, yo quiero agradecer por esta mágica conexión que me permite seguir con este hilo entre hermanos. Calixto se quedó en mi casa en el 2010 en Padua, Italia. No sé si se acuerda, es Marta. Marta dice que estuviste en su casa en el 2010. Muy bien, gracias. Y luego tengo un número de cuenta en mi web, en mi perfil, y tú me vas a dar tu cuenta colombiana para los colombianos, sí. Acuérdate, porque tú siempre vas recogiendo platica, por aquí y por allá. Sí, sí. Porque tenéis vuestras necesidades de recuperar tierra y ahora concretamente estáis haciendo unos lugares para las reuniones de ustedes, cuando hacen estas reuniones tan grandes, ¿no? Sí, sí. Entonces, quien quiera por aquí, de los presentes o de los que nos ven en diferido, que quieran aportar su dinerito, sea mucho o poco, este pueblo que reza para nosotros, pues de alguna manera también nosotros podemos colaborar con ellos. Muy bien, Calixto, muy agradecida, muchas gracias. Gracias a ti por siempre invitarme y estar en un momento yo le llamaría de inspiración entre todos. Sí, nos ayudamos entre todos. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Pronto te veré por Colombia, cuando viaje, a ver si consigo ir a verte. Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Bueno. Muy bien. Luego. Hasta luego. Mucha alegría, ¿no? Última palabra. Alegría. Así es. Alegría Así es. Y respeto por la vida, la de cada uno. Sí, dan los valores. Muy bien. Si quiere ver, mi gentes, aquí están. A ver. Hola, gente. Hola, gente. Hola. Hola, están tumbados, ¿no? Están tumbados ahí. Sí, no, ok. Estamos descansando. Bueno, muy bien. Bendiciones para todos. Así es, gracias. Adiós. Adiós. Ay,